por favor. Muy buenos días. Perdón, vamos a dejar un espacio al final de todo el webinar para preguntas. Se les estará compartiendo un enlace en el chat para que quienes deseen la certificación de participación de este webinar lo puedan realizar. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, adelante, por favor. Bienvenidos todos. Gracias, Natalia. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ok, gracias, Fermín, por esa seña. Un placer compartir con ustedes. Voy a compartir pantalla, si me permiten un segundito. Acá está ya listo. Entonces, aquí voy. ¿Ya se está viendo la presentación? ¿Ahí la ves, Natalia? Sí. Ok, Fermín, gracias. Ok, bueno, ustedes ven que he colocado la presentación superhumano, ¿no? El profesional del siglo XXI entre la inteligencia emocional y la inteligencia artificial, porque quiero hoy un poco presentar cuál es esa nueva realidad en la cual nos estamos moviendo, dejar en ustedes algunas inquietudes y también abordar algunos de los retos que va a enfrentar el profesional, cualquiera que sea su profesión, cualquiera que sea su actividad a la que se dedique. Espero tengan un poquito de paciencia porque me fracturé la mano derecha y soy diestro, entonces me toca todo con la izquierda y es parte de esa falta de competencia motriz para ser ambidiestro. Lo primero es que quisiera plantear es que precisamente a raíz del COVID, pues las empresas han tenido que acelerar toda una transformación muy grande para aprovechar las ventajas y adaptarse a los problemas que está generando el COVID. Pero así como se le ha pedido a las empresas y a las entidades y a las organizaciones y a los gobiernos que tienen que adaptarse, pues también el profesional del siglo XXI va a estar muy permeado por esta nueva realidad que nosotros estamos asumiendo. Y algo que yo quiero plantear es que muchos están hablando ahora de tratar de volver a la normalidad. Y yo lo que quiero dejar en ustedes es que no volvamos a la normalidad porque lo que había antes no era normal. Estábamos en la normalidad, estábamos en una sociedad extremadamente excluyente, con una crisis muy fuerte, por lo menos en el caso de América Latina, en temas de educación, con unas tasas de deserción muy altas, con problemas de desempleo, con inestabilidad, con protestas que se vieron un poco mermadas a raíz de todo el tema del COVID. Y entonces algunos están ya empezando a hablar de la nueva normalidad. Y creo que tampoco debemos volver a esa nueva normalidad, porque volver a una nueva normalidad significa que queremos volver a como lo que estaba antes. Y creo que precisamente lo que viene ahora para nosotros es una nueva realidad y una nueva oportunidad para generar una nueva realidad, no una nueva normalidad. No volvamos a esa anormalidad en la cual estábamos. Y esto tiene que ver con un tema, primero lo que se va a enfrentar el profesional del siglo XXI, la humanización de lo digital. Es decir, hemos pasado de la sociedad de los datos a la sociedad de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento y ahora a lo que estamos planteando como la sociedad cibernética del aprendizaje. Y vamos a mirar un poquito más allá qué va a tener que ver este tema con la cuarta revolución industrial, etcétera. Esto quiere decir que nuestro profesional se va a mover en una nueva realidad que está permeada por la relación hombre-hombre, hombre-máquina y máquina-máquina, y todo lo que va a significar de lo digital. Entonces, la realidad en la que se va a encontrar nuestro profesional primero va a ser en un mundo hiperglobalizado. No solo globalizado, sino hiperglobalizado. Hiperglobalizado porque no solo estamos conectados, sino que estamos sufriendo la realidad de una conexión mayor, como es el caso de la pandemia. Estamos en una realidad absolutamente maravillosa que es el paso a las sociedades pluri, multi, inter y transculturales, con todo lo que esto implica. Es decir, el profesional del siglo XXI va a tener estar vinculado con los conceptos de pluriculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad y relacionarse con todos. Y esto tiene unas implicaciones tanto positivas como negativas.
las noticias que hemos visto en estos días en Estados Unidos de personas agrediendo a personas de origen asiático simplemente porque son de origen asiático, nos muestran una realidad que es bastante preocupante. Pero también que nuestras realidades ahora van a estar permeadas por esas diferencias. También el profesional del siglo XXI tiene una ventaja, y es que está relacionándose con un entorno multigeneracional. Por primera vez estamos reunidas tantas generaciones, ya casi 7 generaciones, con todas las diferencias que esto implica en nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos, de interactuar y de estar. La otra nueva realidad a la que se va a enfrentar el líder del siglo XXI es esta nueva realidad megatecnológica. Hoy estamos recibiendo los beneficios de alguno de esta realidad tecnológica al poder hacer webinars, encuentros, etcétera, poder compartir con Fermín que está desde España, poder compartir con ustedes sin importar dónde está. Y esa es una realidad que estamos viendo, que también trae una cantidad de preguntas y de incertidumbres. Siempre me gusta hablar de Ray Kurzweil, que es el jefe de ingeniería de Google y rector de la Universidad Singularity University, que pues hizo una serie de predicciones en los 90 con una efectividad del 87% y que hizo unas para el 2030. Y hoy me quiero referir a esta que habló con presentaciones que hago, porque suena ciencia ficción, pero no es ciencia ficción y es parte de la realidad en la que se van a encontrar nuestros profesionales. Él dice que vamos a enviar nanorobots al cerebro a través de capilares que proporcionarán una realidad virtual de inmersión total entre el sistema nervioso, es decir, que vamos a poder conectarnos a la nube, al Internet, desde el cerebro a partir de nanobots. Esto que suena a ciencia ficción cada vez más está siendo real. Ya el millonario Elon Musk anunció que está haciendo este tipo de pruebas con cerdos y que va viniendo funcionando. Pero ¿qué significa que el ser humano pueda conectarse a Internet a través de un nanobots? ¿Qué significa la transformación para las profesiones? Y eso está ligado con todo este proceso de la cuarta revolución industrial que ustedes conocen bien, que tiene que ver con el Big Data, la robótica, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, con los avances que estamos viendo con el tema del acceso a todo lo que significa lo cuántico. El hecho de que ya hayamos logrado la supremacía cuántica, es decir, que una computadora cuántica hiciera en 3.20 segundos un cálculo que a la computadora más moderna que tenemos ahora, binaria, tradicional, tardaría 10.000 años, significa que estamos entrando en una revolución tecnológica que va a afectarnos directamente a nosotros como profesionales. ¿Y esto qué ha hecho? Ha hecho que hayamos cambiado nuestros modelos relacionales, de los modelos de propagar en los 80, de retroalimentar en los 90, a los de participar. Y de participar en una forma presencial o en una forma remota, como lo estamos haciendo ahora. Y eso ha transformado el modelo de interacción y diálogo. Y uno de esos modelos de interacción y diálogo que ha cambiado muchísimo ha sido precisamente desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del profesional. Y esto implica que tengamos nuevos lenguajes, nuevas simbologías como esta, en la cual también estamos encontrando nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de interaccionar, y esto también va a implicar un impacto en el profesional del siglo XXI. Pero lo fundamental y lo que creo que ha sido interesante es que estamos empezando a darnos cuenta que las emociones, las sensaciones, los sentimientos, las percepciones, las cualidades, las habilidades y las diferentes inteligencias cada vez están adquiriendo un papel fundamental en el proceso, no solo de selección de talento humano o de capital humano, sino en la forma como vamos a desarrollar nuestras profesiones. Y esto adquiere una especial significación porque ya la inteligencia dejó de ser eh, esa forma de medirla desde el punto de vista de cuánto sé o cuánta experiencia tengo o cuánto conocimiento tengo, sino la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Esto que es viejo, esto viene trabajado por Gartner desde el 80 y pico, ya viene trabajando
el planteamiento de que tenemos que generar una nueva realidad para nuestro profesional. El profesional ya no es el mismo profesional de hace 30 años, sino que realmente tiene que combinar lo que teníamos antes, que era el tema del coeficiente intelectual, es decir, con el que medíamos el nivel de inteligencia de los diferentes profesionales, con algo que es fundamental ahora, que es la inteligencia adaptativa, que es decir, poder medir cuál es la habilidad del profesional en poder adaptarse a un contexto tremendamente cambiante, tremendamente incierto e impredecible, como lo que nos ha sucedido ahora. Y esto que lo veníamos planteando antes de la pandemia, pues adquiere una relevancia significativa ahora durante la pandemia. Y entonces, por supuesto, comenzamos a mirar que el concepto de la inteligencia emocional adquiere una relación fundamental para el desarrollo de cualquier profesión. O sea, el tomar conciencia de nuestras emociones, el comprender los sentimientos de los demás, el acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo, bien sea en forma presencial o virtual, el tolerar las presiones y frustraciones como las que estamos viviendo ahora, el convivir con otros, el adoptar una serie de competencias, nos lleva a entender que el profesional del siglo XXI va a comenzar a moverse dentro de estas líneas. Y aquí quiero entonces que miremos algunas de las competencias siglo XXI que se han hablado y que debe tenerlas, y que a medida que las vaya nombrando, quiero que ustedes vayan pensando qué tal está mi nivel en esta área. Es decir, cómo está mi nivel de comunicación, cómo está mi nivel de trabajo colaborativo, cómo está mi vida y profesión, perdón, cómo está mi responsabilidad personal, cómo está mi ciudadanía local y global, y luego vamos a mirar qué significa estos conceptos, cómo está mi proceso de alfabetización digital, de alfabetización informacional, cómo está mi uso de tecnología. Y cuando vemos tecnología, perdón, no es solo el uso de Internet, el tema de la autonomía, mi pensamiento crítico, mi pensamiento visual, mi pensamiento computacional, mi toma de decisiones, etcétera. Y estas son algunas de las competencias que se han empezado a plantear que debemos ir midiéndole al profesional del siglo XXI. Pero hace poco Mercedes Mateos, que es una especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo, hizo una presentación sobre las habilidades 21, es decir, aparte de las competencias, ¿cuáles serían esas habilidades que debe tener el profesional del siglo XXI? Y las que reseñaron, cualquiera que sea la carrera, cualquiera que sea la profesión, cualquiera que sea la actividad a la que se dedique, estas habilidades las debe tener el profesional. La empatía, la inteligencia emocional, la solidaridad, el pensamiento crítico, la autorregulación, la adaptabilidad, la comunicación, la creatividad, la compasión, todas las habilidades digitales, el tema de la resiliencia, y la perseverancia. Y fíjense que aquí uno comienza a decir, bueno, ¿cómo estoy yo en estas habilidades? Y fíjense que aquí estas mismas habilidades se plantean para el estudiante del siglo XXI. Y aquí yo quiero que ustedes lo piensen, ¿cómo están estas habilidades? ¿Por qué me están pidiendo esto ahora? ¿Cuál es el grado o el nivel que tengo en cada una? Y fíjense que entonces esas habilidades del estudiante y del profesional del siglo XXI son bastante particulares, porque no son las que tradicionalmente se nos pedían, sino que están sufriendo una transformación. Y esto es lo que quiero dejar en ustedes, este proceso de adaptación, de cambio, cómo también nosotros lo podemos ir generando y cómo podemos ir mejorando nuestra forma de adaptarnos a estas habilidades y estas cualidades que se están pidiendo como flexibilidad y adaptabilidad, autoconocimiento, autoconcepto o autoestima, gestión de emociones, optimismo realista, automotivación, energía y autonomía, resiliencia, comunicación positiva y eficaz, escucha activa, ciudadanía digital, conciencia cultural, empatía, asertividad, curiosidad e imaginación, gestión de la información, pensamiento analítico y capacidad de anticipación, pensamiento crítico, colaboración, creatividad, toma de decisiones, iniciativa y espíritu emprendedor, liderazgo y trabajo en equipo, aplicación y creación de tecnología y resolución de problemas. Esto es lo cual se le está pidiendo al profesional del siglo XXI ahora. Y adicionalmente, todas las habilidades que tienen que ver con lo digital. Entonces, la ciudadanía digital,
el manejo computacional y el uso de tecnología, la información y la comunicación, el pensamiento creativo, pero estas habilidades ya ligadas a lo digital, es decir, a mi interacción con los medios digitales y con las nuevas tecnologías. Y esto implica que también el profesional del siglo XXI esté muy vinculado con conceptos de ciudadanía digital, es decir, el control de la privacidad, el desarrollo del manejo de la capacidad desde lo virtual, el entender la diferencia que hay entre lo real y lo virtual, la empatía digital, la seguridad cibernética, la detección y manejo del ciberacoso, la administración del tiempo frente a la pantalla, la identidad del ciudadano digital y la huella digital. Y ya se habla de la huella profesional digital. Y esto es muy importante que lo comencemos a mirar porque es la realidad en la cual se está moviendo el profesional. Adicionalmente, en un modelo donde estamos hablando que nuestras sociedades del conocimiento ahora apuntan a un modelo de desarrollo sostenible. Y fíjense que eso implica todo un nuevo lineamiento de lo que van a ser las profesiones de cara pues, a los objetivos de desarrollo sostenible, de cara a la transformación de lo que debe haber. Y por eso ahora se habla de la pertinencia cibernética, es decir, la capacidad de los organismos de adaptarse a esa información y a ese contexto externo. Y por eso comencé hablando de la sociedad cibernética del aprendizaje. Y esto implica que también nosotros comencemos a mirar cuál es nuestra pertinencia y nuestra acción cibernética en el liderazgo, en las profesiones, en lo que hacemos. Y aquí quiero que cada uno piense cuál es su inteligencia estratégica, cuál es su visualización de su estrategia interna, de su inteligencia contextual, es decir, de podernos adaptar al contexto en el que estamos, pero fuera de eso, cómo nosotros estamos respondiendo, es decir, cómo estamos actuando con lo que se llama un Smart Action, es decir, una acción inteligente para responder a esos contextos en los cuales el profesional estamos. Y estos modelos de hélice que nos han hablado de desarrollo en el que se va a mover el profesional del siglo XXI, pues ya se quedaron obsoletos, a pesar de que todavía los hablamos. Todo lo que tiene que ver con gobierno, universidad, empresa, que se hablaba de la triple hélice, luego el modelo de la cuádruple hélice con gobierno, universidad, empresa y sociedad. Luego se habló del modelo de la quíntuple hélice de gobierno, universidad, medio ambiente, sociedad, empresa, y ahora hablan de la sextuple hélice por el tema de la pandemia con la salud, cuando realmente lo que nosotros necesitamos es una turbina, ya no una hélice. Y ni siquiera una turbina normal, sino una turbina de iones como con la que se está utilizando para los cohetes que van a ir al espacio. Y aquí quiero cerrar con lo siguiente, y es que precisamente estos conceptos se unen al desarrollo de conceptos antiguos que ya tienen más de 20, 30 años de las inteligencias múltiples. Es decir, que ya no son solo 7, sino que ya vamos en más de 17 y que implican que el profesional vaya desarrollando todas estas inteligencias para poder ir adaptándose a esa nueva realidad en la cual va a tener que trabajar. Y por eso es tan importante ahora en los procesos de selección de capital humano, de talento humano, medir cuál es el nivel de inteligencia emocional, porque la capacidad ya la voy a tener medida. Su nivel de habilidad profesional lo voy a poder medir a través de los diplomas, de los certificados académicos, de sus certificados laborales, pero lo importante va a ser es cómo este profesional va a manejar sus propias emociones, las emociones de los demás, cómo se va a motivar, cómo va a establecer relaciones. Y por eso cierro con lo fundamental para el profesional del siglo XXI. Entender que su vida profesional va a estar permeada por las emociones y las emociones entendidas como respuestas neuroquímicas y hormonales. Fíjense que siempre nosotros definimos emoción como sentimiento y el sentimiento como emoción porque no somos conscientes todavía de qué significa una emoción y cómo funciona nuestro cerebro, en la forma como aprende, cómo se relaciona, etcétera. Y por eso, por ejemplo, yo que soy abogado, ahora estoy trabajando en temas de neurociencias aplicadas a las relaciones interpersonales. Pero entonces, ¿qué significa que yo tenga un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales frente a una determinada situación? Y cómo esas emociones se unen con los sentimientos desde mi punto de vista laboral. Es decir, cómo esa emoción y la razón se van a unir para responder y generar un sentimiento frente a una determinada situación.
Por cuestión de tiempo no me voy a situar ahí, pero sí en temas de todo lo que la emoción, el sentimiento, la sensación, la percepción, los estímulos van a jugar en la realidad profesional de nuestros profesionales y cómo el secreto de un buen profesional está situado en algo que tiene que ver con las emociones, las sensaciones, los sentimientos, las percepciones, que más adelante me imagino que Fermín y nuestra colega lo profundizarán. Y entonces el secreto del profesional del siglo XXI está en las relaciones. Y las relaciones están ligadas a la comunicación y a la negociación. Y estas son las tres áreas fundamentales en las cuales nuestro profesional se va a tener que mover. ¿Cómo va a desarrollar sus relaciones interpersonales? ¿Cómo va a generar una conexión? Y esto cómo va a generar el éxito en lo que lo está buscando. Y las cuatro relaciones tienen que ver, los cuatro componentes de las relaciones que van a ser fundamentales en lo que las personas ven, en lo que las personas logran a través de ese proceso cerebral que es ver, no visual, sino cerebral visual, que va a hacer ver, va a jugar un papel fundamental con lo que el profesional entiende y que en el entorno en el cual se mueve y con lo que las personas también sienten. Y esto entonces va a llevar a mirar que el profesional va a tener que desarrollar estas habilidades para poder comunicarse, relacionarse e interactuar bien. Y entonces también va a tener que entender cuáles son esos vínculos entre lo que la persona ve, lo que la persona siente, lo que la persona entiende, y fuera de eso, en donde comprende que va a ser la forma como se va a manejar. Y cierro con esto. ¿Qué afecta a las relaciones y qué afecta al profesional? Pues lo normal que nos afecta a todos los seres humanos. El miedo al fracaso, que nos han enseñado que hay que tener miedo al fracaso como si fracasar fuera necesariamente terrible y algo anormal. No, es normal del ser humano que tenga fracasos en múltiples áreas y en múltiples vidas, y hay que entender en múltiples ámbitos de nuestra vida, perdón, y entender que el miedo al fracaso, pues no nos sirve de nada, no importa que fracasemos, siempre y cuando podamos asumirlo y podamos transformarlo desde ahí. El miedo al rechazo en un trabajo, al rechazo en nuestra relación de pareja, al rechazo en nuestras relaciones profesionales. Un miedo que tenemos terrible y que lo comprobamos con nuestros estudiantes y con las personas, y que por eso nos cuesta tanto prender la cámara para que nos vean, que es el miedo al ridículo, el miedo a la vergüenza, el miedo al oso. Y por eso ahora estamos hablando de por qué es tan importante que el profesional del siglo XXI tenga un alto nivel de inteligencia emocional, saber percibir sus emisiones, percibir los vínculos entre lo que sienten y lo que hacen, cuáles son sus puntos fuertes, dónde deben mejorar, cómo puedo generar mi seguridad, cómo puedo generar mi relación con el otro, cómo puedo relacionarme. Y fíjense que con esto cierro todo lo que tiene que ver con el tema de mirar el coeficiente intelectual colectivo, es decir, cómo nos relacionamos y cómo los equipos de trabajo logran su mejor capacidad a través de generar procesos de neuroafectividad, de neurociencia social, es decir, cómo se comporta nuestro cerebro cuando interactúa con otro, cómo trabajamos nuestro flujo emocional, nuestros flujos de energía. ¿Y cómo vamos a podernos adaptar a estos tres, que son los tres últimos retos que va a tener que enfrentar el profesional del siglo XXI? Es decir, lo que se habla ahora del upskilling, que es cómo generamos este aprendizaje continuo, esta recualificación y la generación de nuevas habilidades de acuerdo a la realidad en la que nos movemos. El reskilling, que bien ya adaptarnos a nuevos puestos de trabajo dentro de la empresa para que no nos quedemos sin el empleo, como la empresa también se reorganiza para generar todo lo que tiene que ver con la transformación digital o con las nuevas realidades, y con el cross-skilling, que no es simplemente realizar nuevas habilidades, obtener nuevas habilidades, sino tener nuevas capacidades para realizar múltiples tareas. Y esta es la realidad en la cual se va a tener que mover el profesional del siglo XXI. En estas realidades, donde lo importante precisamente va a ser su capacidad personal, individual, para relacionarse con el otro, para poder generar un proceso de transformación, y entonces jugar entre esa realidad que lo digital, lo virtual, lo artificial nos está llevando ahora, y nuestra propia inteligencia emocional. Y bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes en estos minutos.
Muchas gracias y voy a dejar de compartir. Gracias, Daniel. Maravillosa reflexión. E invitar a nuestros participantes a que puedan ir generando las preguntas en la casilla de preguntas y respuestas. Daremos un espacio al final para tratar de contestarlas todas. Le doy la palabra a Fermín, quien nos va a hablar sobre marca personal. Adelante, Fermín. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Perfecto. Pues perfecto. Bien, Perfecto, muy bien. pues nada, pues agradezco mucho a la FCR y a Crecer por la invitación y por poder participar en este evento organizado conjuntamente y que espero que sea de utilidad para todos. Yo voy a complementar pues lo que mi compañero pues ha comentado, el doctor Daniel Michaels, y para ello voy a hablar de lo que es la marca personal, ¿no? ¿Cómo es de importante hoy día para los profesionales? Para ello quisiera bueno, pues, mostrarles esta foto, porque para mí representa mucho. Es el momento en el que puedo conseguir un sueño profesional. Este sueño era viajar por el mundo. Esta foto está hecha en México y sobre todo comer, ¿no? Comer la gastronomía de los países de Latinoamérica a los cuales he visitado frecuentemente. ¿Y cómo conseguí ese sueño? Pues porque me eligieron, ¿no? Me eligieron como profesional en ISEP para ser el director de Relaciones Internacionales, la persona que hace, digamos, esos viajes para establecer convenios y vinculaciones. Evidentemente, hace un año que no viajo por allá y tengo muchas ganas, pero de eso va la conferencia, ¿no? O mi parte de la charla del tema de marca personal, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo se puede conseguir que te elijan como profesional para aquello que deseas? Aunque sea algo que aparentemente sea increíble. Yo no esperaba conseguir el trabajo que ya llevo, ya casi 10 años en él, conseguirlo en tan solo 3 meses, ¿no? Con una metodología que he ido trabajando de generación de branding personal, de creación de marca, para que los demás sepan qué sé hacer y que me elijan. Yo soy de español, soy de Barcelona y si les preguntara quién soy de aquí, pues diréis, pues no tengo ni idea, ¿no? Fermín, no tengo ni idea de quién eres. Si les dijera que soy el más gordito, pues evidentemente está claro, ¿no? Yo de joven, pues era el gordito de la clase al que nadie elegía, ¿no? Yo para jugar, para incluirme en los grupos, pues era como un anhelo que no satisfacía, ¿no? Igualmente, yo quería ser me encantaba el fútbol, me encanta el fútbol, el que mete los goles, ¿no? El delantero, pero como era tan grande, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Pues que ocupaba todo el arco, toda la portería y, bueno, pues estaba un poco frustrado porque no hacía lo que me gustaba. Luego llega la adolescencia y ¿qué pasa en la adolescencia? Pues queremos ser elegidos por la chica o el chico popular, ¿no? En mi caso, eso es un montaje porque no tenía suerte con las chicas, ¿no? Pero lo que estamos de acuerdo es que ese hecho de que te elijan en educación infantil, en secundaria, la adolescencia, luego queremos ser elegidos en la universidad para el estudio que te gusta, queremos ser elegidos para un primer empleo, queremos ser elegidos para un primer buen sueldo, queremos ser elegidos para actividades como esta, ¿no? Que te inviten para dar una conferencia, una charla, para que te elijan tus pacientes, tus clientes. Es decir, la vida tiene claramente un leitmotiv, un tema, y es ser elegidos. Estamos programados y lo buscamos continuamente, ¿no? Yo desde joven quise ser elegido y lo que hice fue diferenciarme desde muy temprano. ¿Cómo lo hice? Pues justamente me especialicé en todas las competencias que acabamos de escuchar hace un rato, ¿no? Lo que tiene que ver con las competencias transversales para la empleabilidad, lo que es saber comunicar, la inteligencia emocional, cómo negociar, cómo liderar, cómo desarrollar la autonomía, el emprendimiento. Y me centré finalmente en lo que tiene que ver con la gestión de proyectos, no solo de emprendimiento, sino también proyectos profesionales, individuales, ¿no? Y lo centré
en lo que es la marca personal, que es el tema del que voy a hablar a continuación durante 15-20 minutos, ¿no? Que fue el tema con el cual me doctoré y que al final mostraré resultados de mis investigaciones, de mis líneas de investigación, en cuanto a qué influencia puede llegar a tener esa marca personal en la empleabilidad de los profesionales del siglo XXI. Hay muchísimas investigaciones que hablan de competencias clave. Acabamos de escuchar una conferencia fantástica, ¿no?, sobre el tema. Aquí muestro diversidad también de estudios recientes que hablan de qué competencias son fundamentales para ese profesional del siglo XXI. No voy a redundar en ellas, pero yo me centraré en la parte de lo que se llama el networking, ¿no? El cómo me vinculo, el cómo me relaciono, y en esas interacciones al final lo que estoy es transmitiendo, digamos, un quién soy, ¿no? Transmito quién soy, ¿no? Transmito una marca, ¿no? Una marca que es de lo que voy a hablar, ¿no? Hay decenas, cientos de estudios que intentan averiguar cuáles son los factores fundamentales para ser elegido, para, digamos, ser elegido para empleos varios, ¿no? Aquí he puesto solo un ejemplo de estudios, y en prácticamente el 100%, el primer canal para conseguir aquello que uno desea, el trabajo que uno desea, el empleo que uno desea, siempre es la red de contactos, ¿no? Y si yo les preguntara, oye, Fermín, ¿qué es mejor? Digamos, tener muchos contactos aunque sean débiles, o tener poquitos pero sean muy fuertes, ¿no? Pues ahora sería un debate que no tenemos tiempo, pero uno diría, no, Fermín, mejor pocos que muchos, pero que sean fuertes, ¿no? Otro diría, no, mejor cuanta más gente me conozca, aunque sea de lejos, mejor. Pues lo que dicen los estudios es que es mejor tener muchos vínculos, cuantos más mejor, y que sepan algo fundamental, que es lo que voy a reiterar en mi speech, ¿no? Que es qué sabes hacer, qué aportas a los demás. Eso es la clave. Y para ello, esta frase que dice, no es lo que sabes, sino quién te conoce, es la clave fundamental para la búsqueda de oportunidades, ¿no? Si yo les preguntara a aquellos que están, digamos, en fase de formación, ¿no? de ser titulados, ¿no? O los que ya son graduados y tienen incluso maestrías o doctorados, que visualicen la cara que tenían el día que les dieron la última calificación. ¿Se acuerdan? Usted ya es psicólogo, psicóloga, usted ya es fonoaudiólogo, usted ya es empresario, usted ya... Cara de felicidad, cara de alegría, yo también cara de feliz comiendo, es decir, una cara de por fin no pienso estudiar en mi vida, ¿no? Claro, eso de nunca más voy a estudiar, nunca más voy a hacer nada más, sabéis que es una utopía, porque la cara que se nos queda al día después, cuando empezamos a competir en el mercado laboral en este siglo XXI, es cara de, Dios mío, esto es muy duro, muy duro. ¿Por qué? Porque nos han vendido la moto de que si trabajas duro y estudias tendrás éxito, y sabemos que no es cierto. Tenemos datos muy complicados después de que uno estudia. En España, por ejemplo, índices de desempleo altísimos, una altísima insatisfacción laboral, prácticamente 1 de cada 4 personas quisiera cambiar de trabajo. Los jóvenes, aunque creen que algún día van a trabajar, obviamente, dudan que vayan a trabajar en aquello que han estudiado. Ese ideal de trabajo para toda la vida ya nos olvidamos. Nuestros papás, mi papá trabajó toda la vida en lo que es los desguaces y lo que es la metalurgia, pero hoy día hay estudios que indican que tendremos entre 7 y 10 trabajos en nuestra vida, y eso exige, pues como comentaba Daniel, ¿no? Es decir, tener competencias muy variadas, ¿no? Una macrointeligencia, un conjunto de competencias integradas, muy definidas y muy diferenciadas respecto al resto de personas, porque debemos, y engancho con lo que Daniel decía, ¿no? Con esos cambios vertiginosos, tecnológicos, sociales, económicos, y que ahora mismo con la pandemia esto ya nos hemos vuelto locos, y estamos evolucionando a un ritmo jamás en la historia visto antes, ¿no? Hay una pregunta que es esencial para entender el enfoque que yo les planteo, ¿no? Y es, ¿qué porcentaje de ofertas laborales, de oportunidades que ustedes van a tener como profesionales del siglo XXI son ofertas públicas, que sean conocidas, que ustedes puedan encontrar fácilmente en Internet, en una web de empleo, en una bolsa de trabajo?
No sé, piénsenlo, ¿no? Yo les doy la respuesta. Prácticamente solo 1 de cada 4 ofertas son ofertas que se publicitan, ¿no? Que se publican y que ustedes pueden acceder porque son conocidas. Pero hay un gran conjunto de posibilidades laborales que realmente son accesibles para muy poca gente. Son ofertas ocultas, clandestinas, para las cuales no hemos aprendido a navegar, a bucear por ellas, ¿no? De hecho, se estima, según ese estudio que aquí muestro, que solo el 25% de las personas saben, en cierto modo, moverse en ese mercado, ¿no? Y ese es el mercado de ser elegido. Es decir, fijaos que normalmente uno lo que hace es manda el currículum vital, historia de vida, ante una oferta, hago entrevistas, hago pruebas de selección, test psicotécnicos, hago assessment center. Hay un montón de habilidades que tengo que demostrar, que yo tengo que mostrarme a los demás, pero el planteamiento que yo hago es diferente. Es no yo ir a la oferta, sino que antes inclusive de que aparezca la oferta, vengan a mí y me ofrezcan dar esta conferencia o me ofrezcan dar una charla en una universidad o en la televisión o en la radio, que me inviten a escribir un artículo en un diario, que mis pacientes y mis clientes vengan a mí directamente sin yo buscarlo. Es decir, y para que eso ocurra, ustedes tienen un nombre, que es el boca a boca, ¿no? O oreja a oreja. Yo lo llamo simplemente networking, red de contactos, trabajar mucho el cómo te perciben para que seas elegido. Y estoy convencido que ustedes, las personas que nos acompañan hoy, alguna vez han sido elegidos por un empleador, por un paciente, por un cliente, por recomendaciones, ¿no? El tema de las recomendaciones. Aquí la clave es decir, bueno, Fermín, vale, dime en 15 minutos la fórmula de este éxito que me planteas, que sea elegido y no yo elegir para que finalmente, después de muchas pruebas, me contraten. Pues yo lo resuelvo con una fórmula muy sencilla. El éxito, y cuando hablo de éxito no me refiero a que salgáis en el programa de televisión más importante de vuestro país. Hablo de éxito cuando hablo de hacer lo que a uno le apetezca. Oye, mira, quiero vivir como un ermitaño en el monte y leer y escribir y que me paguen por escribir. Pues es posible, ¿no? Pero es un sueño muy limitado. Yo he tenido la suerte de tener un trabajo increíble, de viajar por todo el mundo y es para mí el éxito, ¿no? El éxito es hacer lo que me apetece como tal. Pues la fórmula del éxito, que cada uno tiene la suya, para mí es muy básica y es que el éxito depende de lo que uno hace. Y Fermín, qué sencillo esto, pero ¿a qué te refieres con lo que uno hace? Me refiero a que, fijaos, si fuéramos cocineros, yo que preguntaría, ¿qué están haciendo estas personas? Pues están cocinando, ¿no? Es lo que hacen. Unos lo hacen de forma individual, otros en pareja, otros en la calle, unas tortitas, otros encima de la tripa de una mujer, ¿no? Es decir, todos los hacen de modo diferente. Pues si os fijáis, en el mundo de la cocina hay esos cocineros que son los number one, los número uno del mundo, ¿correcto? Pero igual que hay cocineros que son los número one del mundo, los hay como los contables, los psicólogos, los fonoaudiólogos, los ingenieros, de todo. Fijaos que hay muchísimos profesionales. Estamos en una competencia brutal en este mercado, en este mundo, en este siglo XXI. Cada vez salen más profesionales que quieren tu oferta, tu oportunidad laboral. Y estamos de acuerdo que todos ellos tienen lo que se llama el qué, el conocimiento, ¿no? Han sabido, han hecho cantidad de evaluaciones, exámenes en las carreras, han hecho maestría, doctorado. Estamos cansados de demostrar que sabemos. Pero fijaos que para ser ese cocinero, ese fonoaudiólogo, ese ingeniero, ese psicólogo, ese maestro, ese educador, número uno, al cual le llueven las ofertas de trabajo, la clave ya no es el qué, no es el saber. Decía mi maestro Beto Echevarría que la clave ya es, no sé qué, es el cómo lo haces, es el sabor, el ser, el qué es el saber, el cómo es el sabor que tienes. Es esa emoción que transmites, es el cómo interactúas con los demás en tu día a día. Tiene que ver con cuando ves a alguien por la calle, quererle ir a saludar y no cambiar de acera o darte la vuelta para que no te vea. Es decir, esa atracción que es emocional, que es afectiva,
que tiene que ver con ese perfume que dejas cuando abandonas el lugar, que digan, ole, 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 Fermín, con Fermín o Natalia o Daniel o Ana, ole, ole, qué conferencias, qué forma de ser, me ha impactado. Ese cómo es el que hay que trabajar, ¿no? Es el sabor que tenemos y que tiene que ver con esa marca personal. Hay dos tipos de sabores. Está el sabor metodológico y el sabor personal. ¿Qué es el sabor metodológico? Es el cómo haces tu profesión, ¿de acuerdo? Porque estamos cansados de tener profesionales formales, son aburridos, o sea, ya todo está bien, todos los profesores son buenos porque lo han demostrado que se han formado bien, pero no sé, en el caso de psicoanálisis, como fue el caso de Freud, él en el siglo XIX-XX, ese intervalo, él cambió la sociedad, cambió la cultura occidental y lo hizo de una manera, digamos, muy marketingiana, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Primero planteando un nuevo enfoque que se llama psicoanálisis, le puso nombre. Hablaba de sexo, hablaba de inconsciente, hablaba de instinto de muerte, temáticas que en aquel momento eran, digamos, llamativas, ¿verdad? Y además lo que hizo fue luego transmitirlo. Se fue capaz de demostrarlo al mundo que lo que planteaba, y no soy psicoanalista, podía tener cierta razón. ¿Y cómo lo transmitió? Lo transmitió usando canales de comunicación y hay tres básicamente. Uno que usó menos, que fue el hablar. Es decir, uno para que sepan quién eres y lo que sabes, uno habla. En su caso poco pudo hablar porque estaba en Austria, no había televisión, no había radio, no había internet, no había nada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando no me gusta hablar o no puedo hablar, no puedo comunicarme oralmente? Pues queda el segundo canal fundamental, que es escribir. Y él, en el siglo XIX, siglo XX, el principio del siglo XX, él escribió una obra inmensa, una obra genial y enorme que permitió llegar a todo el mundo, además temáticas muy llamativas, siempre llamativo, con métodos diferentes, análisis de los sueños, temas de analizar el inconsciente, aquello que no controlo, que no conozco de mí mismo, es decir, y al final el sexo, que siempre es un tema que atrae al ser humano, ¿no? Por eso hay que tener sabor metodológico. En cómo lo hago, cambiar las formas. Pero luego está el sabor personal. Que hablo y puse el ejemplo de Marilyn Monroe como persona que fue la primera persona que supo transmitir en el mundo del cine otro rasgo diferencial, ¿no? Que era la sensualidad, el sex appeal. Fue la primera actriz que supo y lo hizo bien ante quizá la última o la única canal de televisión que había en Estados Unidos, ¿os acordáis? Ante el presidente del momento, Kennedy, y cantando aquella canción de forma muy sensual del Happy Birthday to you, ¿os acordáis, no? O la escena de la falda, o cantidad de situaciones que han dejado una huella en nuestra retina, en nuestra mente, como tal, ¿no? Con ello no quiero decir que Marilyn Monroe, primero, ni fuera la mejor actriz, ni fuera la más guapa, pero sí que supo transmitir ese rasgo personal. Tampoco quisiera que ahora todos nos pusiéramos sexys ni nos pusiéramos a hablar de sexo o de inconscientes. Lo fundamental es saber qué sé hacer, cuál es mi posicionamiento a nivel de qué sé hacer como profesional y hagamos algo diferente, porque estamos cansados siempre de lo mismo y el ser humano se cansa de lo normal. Por eso la pregunta que yo les lanzo en mi intervención es esa, ¿no? ¿Qué sabor tienen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo dejan huella? Como tal. Porque el objetivo al final es conseguir ocupar un lugar preferente en la mente de aquellas personas que buscan lo que tú ofreces. Pongo un ejemplo. Si ustedes quieren cenar esta noche y quieren ir a un restaurante, y yo les preguntara, dígame qué restaurante le viene a la mente. Y me dirán, pues mira, pues el restaurante X de aquí de Bogotá, de Andrés Carne de Res, a mí viene a mí ese restaurante, o tal restaurante de aquí de España, ¿no? O me debo comprar un jean, un pantalón, una camisa. ¿Dónde irían a comprarlo? ¿A qué centro comercial? Y seguro que ya les viene a su mente ese comercio, ¿no? O si yo les preguntara quién ha sido su mejor docente en vuestra vida,
y me dirán, pues Fermín, pues tal profesor, Natalia, o Daniel, o Ana, ¿no? Es decir, les viene una persona, un nombre a la mente, o quienes, si tienen que ir a un odontólogo, o a un fonoaudiólogo, o a un psicólogo, o psicóloga, o a un peluquero, ¿dónde irían? ¿Verdad que les viene a la mente esas personas? Pues a partir de hoy deben conseguir que cuando un potencial cliente busque a alguien como ustedes, digan su nombre. Ese es su objetivo fundamental. Porque el mercado laboral, este mercado del siglo XXI, es como cuando uno va a comprar a un supermercado, que ves decenas de marcas. Dices, a ver, voy a comprar chocolates y ves ahí 50 marcas de chocolates. ¿Cuál elijo? Pues no tengo ni idea. Porque aquí tengo esta que se llama marca X, la Z, la Y. Esta no, porque esta es muy cara, esta tiene muchas calorías, esta no me gusta a quien lo promociona, pero es tan complicado la elección en un supermercado como en el mercado laboral. ¿Qué ocurre cuando uno va al supermercado? Que llega el señor o señora con la degustación. Señor, ¿prueba usted este chocolate? Lo pruebas y dices, delicioso, me ha encantado el chocolate. ¿Dónde lo puedo encontrar? Mira, está en este estante, vas directamente al estante, agarra el chocolate, no miras ni las calorías, no miras ni el precio, no miras nada. Es tu elección. Así funciona el mercado laboral. Tenéis que hacer que os prueben, porque es el modo como vais a dejar huella en los demás. Y para que os prueben, tenéis que hablar de lo que conocéis, de vuestra profesión. Tenéis que escribir, tenéis que hacer que os prueben vuestros servicios, te tienen que ver trabajar, te tienen que experimentar como persona, como humana que eres, ¿no? Y de ese modo, posiblemente conseguiréis clavar una bandera de mente conquistada. Esta persona, cuando busque a alguien como yo, irá directamente a mí, ¿de acuerdo? En síntesis, y acabo, las claves son estar bien, muy informado. O sea, el marketing personal o el branding o la marca personal no es un tema de vender humo, es estar bien formado. Segundo, hacer cosas diferentes. Y tercero, hablar, comunicar, escribir, hacerte visible. La marca personal es justamente eso. Es el resultado de cómo yo me percibo, quién soy y saberlo comunicar a los demás. Lamentablemente, eso a veces no coincide. Yo me veo como un gran fonoaudiólogo, un gran profesor, maestro, psicólogo, pero los demás aún me siguen viendo como el típico trabajador del McDonald's o de la esquina, ¿no? Que nunca ha trabajado de lo mío, ¿no? Esa marca personal no funciona. Cuantas más cosas consiga hacer, ¿verdad? Más me haga experimentar por los demás, de acuerdo a quién soy, ¿vale? Eso es fundamental, la autenticidad. Más fácil los demás van a adquirir una representación mía. Y ya para acabar, diría, ¿cuál es entonces, Fermín, la clave para tener esa marca personal viendo esta estructura? Pues fíjense, ¿no? Si no sé quién soy, si no sé en qué me diferencio, ¿cómo voy a comunicar lo que quiero ser? Fijaos que la clave hoy día del profesional del siglo XXI no es hacer marketing y venderse como tal. La clave es lo que ya se inscribió en el acceso al oráculo de Delfos, al templo, ¿no? Que sabéis que eso es un templo de la antigua Grecia, que a la entrada, cuando iban a ver a la pitonisa, a preguntar por su futuro, por hoy, ¿qué será de mí? Ganaré la guerra, tendré hijos, tendré riqueza, seré feliz. La respuesta a las preguntas de cada uno estaban en el acceso a ese oráculo de Delfos, con una inscripción que ponía Nocete ipsum, conócete a ti mismo. Si sabes quién eres, qué quieres, tus valores, llegarás a ellos. Si estás perdido en la vida, difícilmente podrás conseguirlo y mucho menos tener una marca consistente, ¿no? Fíjense que todo lo que he investigado tiene que ver con todo ello, ¿no? Y cuando yo he trabajado con muestras de profesionales de la salud, de la educación, lo que he encontrado es que aquellas personas que tenían claro ese proyecto profesional y de marca personal, ¿verdad? Sabían promocionarse mejor, sabían y recibían más oportunidades laborales, estaban más satisfechos laboralmente con lo que hacían, tenían más clientes, se sentían con mayor reputación y su vida profesional era más parecida a lo que tenían ideado, ¿de acuerdo? Aparte que se sentían más empleables profesionalmente. Y cuando he tomado grupos control y grupos experimentales, cuando el grupo experimental ha hecho una formación con ISEP y se ha formado
para mejorar esa marca personal, las personas que han hecho el programa, a los 6 meses, con respecto a un grupo, digamos, de personas que no hacían el programa, con un pretest post-test, las personas que hacían el programa mejoraban ese proyecto profesional, mejoraban su promoción, mejoraban sus oportunidades laborales, mejoraban su satisfacción laboral, mejoraban su empleabilidad percibida, se sentían que podían conseguir lo que querían y tenían una vida profesional más ajustada a sus sueños, ¿sí? Ya para acabar, no quisiera que se queden con la idea de que Fermina viene a decir que hay que venderse, que hay que decir que son muy guapos, muy inteligentes, muy... No. Estoy diciendo que la clave está en explicar lo que uno hace, transmitirlo, dar conocimiento, ayudar a los demás, porque ya sean los demás los que te van a vender. Mi intención aquí no es, cuando acabe la conferencia, poner en mi Instagram o en mi LinkedIn o en mi Facebook qué bueno soy, que me han invitado aquí en Colombia, en España y en Latinoamérica por una conferencia. No. Pero sí que puedo, por ejemplo, si hago una conferencia en un congreso, pues simplemente agradecer al congreso la invitación, pongo unas fotos de mi conferencia y los demás son los que te venden. ¿Veis? Estos son los comentarios de Facebook que la gente escribe, Fermín, enhorabuena, felicidades, ¿verdad? Luego hay un tercer espectador que observa lo que dicen de mí, ¿verdad? O si escribo un artículo, os comparto tal artículo que he escrito, ¿no? Los demás te venden. Oye, que doy una charla para universidades de España, ¿no? Los demás te venden. Yo solo cuento que lo he hecho, no doy atributos ni valoraciones, ¿no? En fin, todo el tema de la marca personal es un mundo que me apasiona, que tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con el bienestar, con la felicidad y que, bueno, aquí presento una serie de bibliografía por si alguien quisiera, pues, profundizar. Y también tenéis mi tesis doctoral en la red, por si queréis descargarla y leerla. Así que muchas gracias y luego espero vuestras preguntas. Vale, muchas gracias, Fermín. Bueno, para terminar, daremos paso a la doctora Ana Carmenza, que nos va a hablar sobre aprendizajes para el siglo XXI. Recuerden pueden generar sus preguntas a través de la casilla de preguntas y respuestas. Les daremos respuesta a cada una de ellas al final de la última presentación. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, Natalia. Buenos días nuevamente, ya casi tardes a los que estamos de este lado del continente y buenas tardes a los que están allí del otro lado. Un gusto estar acá con todos ustedes y compartir este espacio tan importante con Fermín y con Daniel. Bueno, ya para cerrar este conversatorio que hemos de alguna manera organizado en torno a esos aprendizajes que deben tener los jóvenes del siglo o que se enfrentan a los desafíos del siglo XXI, pues vemos aquí que en las sociedades actuales nos vemos enfrentados, como ya de alguna manera lo mencionó Daniel, enfrentados a diferentes fenómenos como la globalización y como nos lo presentó Daniel, a una hiperglobalización, a unos desafíos políticos transnacionales, a unos fenómenos sociales y políticos y económicos bien importantes como las migraciones, a estos procesos y a esta nueva dinámica constante del día a día de la aparición de nuevas tecnologías, a esos mercados o a esa evolución de los mercados que se da también de manera constante. Cada uno de los días amanecemos con nuevos procesos económicos que se dan en cada uno de los continentes de los países y obviamente a unos daños ambientales y a unos cambios ambientales que nos ponen en unos contextos bien complejos para responder a lo que debe suceder en la cotidianidad en el ser humano. Estos desafíos y estos cambios de manera constante nos ponen en un escenario que en su momento Bauman nos mostró como la modernidad líquida, y modernidad líquida que se pone en oposición a lo que pasó o lo que vivieron nuestros abuelos. Por ejemplo, ellos vivieron de manera constante toda su vida en el mismo empleo, en el mismo trabajo. Veíamos como ellos tenían el pocillo, el retrato, el portarretratos, el reloj, el esfero, del mismo lugar donde trabajaban de manera constante día a día, fenómenos que no se dan en nuestro contexto actual. Procesos que están marcados por el constante cambio y por una completa incertidumbre. Entonces, en este escenario, nos vemos nosotros abocados a responder a una pregunta, y es: ¿cuáles son esas competencias que permiten a los sujetos abordar los retos inesperados e inconstantes de los contextos actuales?
Fermín y Daniel han hablado de un sinnúmero de competencias que ahora deben estar allí presentes en los niños, niñas y jóvenes que se van a enfrentar a los contextos actuales. Y estos discursos y estos debates han estado enmarcados durante los últimos 20 años en reuniones, encuentros que se han realizado por las organizaciones internacionales, por organismos internacionales como la UNESCO, la ONU, el Banco Interamericano, la OIT, pero también por participación importante de los gobiernos, por miembros de las instituciones educativas y obviamente por miembros de la sociedad civil. Todos ellos preocupados por responder a esos procesos de educación que deben estar en el contexto actual, y todos estos procesos educativos pues deben responder a los desafíos constantes que nos presentamos hoy en día y que ya nombramos. En este sentido y en este orden de ideas, estas reuniones, estos debates han dado como consecuencia una cantidad de competencias que deben tener los jóvenes hoy en día para responder a estos desafíos. Estas competencias que desde la óptica de estas organizaciones, de los gobiernos y de las personas que se han sentado a discutir, han generado una cantidad, un sinnúmero de publicaciones en donde nos orientan a los que nos dedicamos a la educación, una cantidad de competencias y habilidades que debemos empezar a incluir en nuestros procesos formativos, en nuestros planes de estudio, para que nuestros estudiantes puedan responder y afrontar con éxito todos estos cambios que se presentan de manera continua. Y vemos que entonces nuestros jóvenes se encuentran aquí con una cantidad, creo que los que se puedan estar o los que puedan estar acá conectados, con una cantidad de preguntas, de incógnitas que seguramente van a tener que responder de manera constante en sus escenarios educativos, en los contextos en los que se encuentran inmersos, pero también en la vida cotidiana sobre cómo poder acceder a esas competencias. También se estarán preguntando si cuentan con esas competencias, pero sobre todo si están preparados de manera profesional, formativa y sobre todo personal y social para responder a esas exigencias que el mundo actual y que también está muy enmarcado por esas exigencias que el mundo laboral está exigiendo en la vida de nuestros estudiantes. Entonces vemos aquí cómo todos esos estudios, todas esas postulados y esas publicaciones han enmarcado un camino para formar, o varios caminos mejor para formar a estos profesionales o a estos futuros profesionales, pero no se ha podido llegar a un consenso de cuál es esa única manera. Y es muy difícil poder llegar a un consenso porque nos encontramos ante la posibilidad de formar estudiantes con diferentes características, con diferentes contextos, pero el único consenso en los que han llegado todas estas publicaciones a partir de esos debates que se han dado sobre las competencias para la educación del siglo XXI, y es que debemos hacer esos procesos de formación respondiendo a las características y a las particularidades que tienen hoy en día nuestros jóvenes, a esas maneras que tienen de aprender, de acceder a la información, para que partiendo de esas características que ellos tienen, podamos ejecutar unos procesos de educación que los haga cada vez más inclusivos y que puedan responder de alguna manera a esos ámbitos temáticos interdisciplinarios que se han propuesto para el siglo XXI. Y una de esas primeras competencias y que están en el eje central de los procesos formativos para el siglo XXI, se encuentra esto de aprender a lo largo de toda la vida. ¿Y sí, qué significa aprender a lo largo de toda la vida? Siempre nos han dicho que debemos estar actualizándonos, que debemos estar generando nuevos aprendizajes, pero esto hoy requiere mucho más importancia o es mucho más relevante porque los sujetos que estamos formando hoy en día tienen que verse abocados a una cantidad de transformaciones cotidianas que se van dando. Estamos preparando jóvenes que seguramente van a responder a unos empleos que en el futuro ya no van a existir, a unos tecnologías que, como veíamos en la conferencia de Daniel, se están inventando, aún no han sido inventadas, pero sí van a tener que responder a ellas, enfrentarlas y aprender a través de esas nuevas tecnologías, pero también van a tener que responder a problemas que hoy en día no están presentes, pero que de seguro van a aparecer. Entonces, en este orden de ideas, tenemos que hacer nosotros, dentro de estos contextos educativos, una cantidad de estrategias para que nuestros estudiantes no solamente
generen procesos de aprendizaje cuando están en un contexto educativo, sino que también generen un aprendizaje que debe ser responsable y desde la individualidad particular, un aprendizaje que debe ser autónomo. Debemos generar procesos de reflexión para que ellos comprendan cuáles son sus niveles de desempeño, realicen un balance sobre qué tanto saben, pero sobre todo hacia dónde deben generar esos nuevos aprendizajes. También es importante que nosotros dentro de los ámbitos educativos propiciemos esos momentos de consulta, de indagación, de investigación, y estos procesos deben darse de manera autónoma e independiente. Acá en este siguiente diapositiva vemos cómo aparecen dentro de esos procesos de aprendizaje para toda la vida unos desafíos bien importantes en los que se deben dar unos procesos de enseñanza orientados hacia los ámbitos interdisciplinarios del siglo XXI. Fíjense que si bien en el siglo XXI la tendencia importante es ese aprendizaje que se debe dar a lo largo de esas nuevas tendencias digitales, de esa revolución 4.0 donde aparecen esas nuevas tecnologías y dinámicas para generar solución a los problemas en el mundo actual. Los ámbitos temáticos que han propuesto los académicos, las organizaciones internacionales y las personas que han estudiado de manera importante este tema, se encuentran muy centrados hacia lo humano, hacia lo social. ¿Por qué? Porque debemos tener las personas que van a responder a estos nuevos desafíos unos conocimientos básicos, una alfabetización sobre las finanzas, el mundo de los negocios, el emprendimiento. Y aquí esto es algo supremamente importante. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos frente a una cantidad de situaciones que desconocemos incluso cuando vamos a pedir un crédito? No sabemos qué significa eso de los intereses, no sabemos qué significa esto de tener que pagar unos impuestos, etcétera, etcétera, porque no conocemos y no tenemos unos conocimientos básicos sobre el manejo del dinero, sobre la manera de interactuar con la economía, porque nos encontramos ajenos a este tipo de temáticas porque no nos hemos formado en finanzas o en economía o en administración. Yo soy fonoaudióloga, no debo saber de esto. No. Lo que nos dicen estos nuevos desafíos y estas nuevas tendencias es que debemos tener todos unos conocimientos básicos sobre estos procesos, el manejo del dinero. También debemos tener una formación bien importante sobre la manera de generar nuevas empresas, de generar nuevos proyectos, pero no solamente de postularlos y de generarlos, sino también de hacer que esos proyectos que emergen en diferentes momentos puedan mantenerse a lo largo del tiempo. Algo supremamente importante y es una alfabetización y unos conocimientos básicos sobre lo ambiental. Fíjense que nosotros no fuimos formados sobre la necesidad de respetar los recursos, de hacer un buen manejo de los recursos, y eso lo estamos evidenciando hoy en día. Nos cuesta mucho trabajo generar procesos de reciclaje, nos cuesta mucho trabajo comprender que estamos acabando con el mundo, que el consumo cotidiano de una cantidad de recursos que muchas veces no necesitamos están acabando con nuestro medio ambiente. Y allí hay que hacer algo para que se generen unos conocimientos básicos sobre el respeto del medio ambiente, sobre el uso adecuado de esos recursos, porque es que este es el único planeta que tenemos y hacia allí es donde debemos trabajar para poder conservarlo y vivir en este lugar. También aparece algo que es supremamente importante dentro de estos procesos de alfabetización y es la alfabetización sobre el civismo. Civismo que seguramente nuestros abuelos tenían estas cátedras y estas clases sobre el civismo, pero que nosotros hemos dejado en algún momento y dejamos de percibirla como importante y hoy aparece nuevamente. Y es ese respeto por el otro, ese respeto por las normas, ese respeto por la solidaridad, ese reconocimiento sobre la perspectiva ajena, pero sobre todo ese reconocimiento sobre la importancia de vivir en unos contextos pacíficos en los que se respete y se valore la posición del otro. Y algo que es supremamente importante y que va a hacer que los sujetos puedan responder a una vivencia pacífica con su propio cuerpo y con el ambiente es ese conocimiento básico que debemos tener sobre la salud y el bienestar. Conocimientos básicos sobre la nutrición, sobre cómo manejar las enfermedades, sobre cómo generar procesos de prevención
de la aparición de alguna enfermedad y cómo generar procesos de promoción del bienestar de la salud. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a permitir que los sujetos tengan cada vez mayores condiciones para poder responder a las dinámicas cambiantes del mundo actual. En esta dirección, entonces aparece una competencia supremamente importante y se ha ubicado como el eje central de la educación del siglo XXI y es la creatividad. Creatividad que en algún momento se ha pensado que deben tener los publicistas, los artistas, pero que en general aparece como este eje central y transversal y articulador de la educación del siglo XXI, pensada como este elemento indispensable para generar innovación. ¿Y qué es la innovación? La innovación hace referencia a que lo que ya existe pueda tener unos procesos cada vez mejores. Esta creatividad está vinculada, y de hecho los seres humanos tenemos esta capacidad porque está vinculada a ese proceso que hemos tenido a lo largo de la evolución de la especie para generar unos procesos de mejoramiento en la calidad de vida, en nuestro desarrollo y construir unos contextos cada vez más favorables a lo que queremos conseguir. Fíjense que tenemos un ejemplo aquí en esta imagen o en estas imágenes de una colombiana que a través de sus procesos de creatividad, de innovación, de resolución de problemas para llegar a una mejora continua de la vida del ser humano, pues ha generado o ha sido una de las que lidera este proyecto de Perseverance y es que ha llevado a la superficie de Marte este robot que finalmente va a permitir recoger muestras de esta superficie que serán analizadas o que tendrán que ser recogidas en el año 2026 y llegarán nuevamente aquí a la Tierra en el 2031 para ser analizadas y ver otras posibilidades en el planeta Marte. Entonces vemos cómo allí, a partir no solamente de unos procesos de consolidación profesional, sino también a través de unos procesos y como lo nombra Fermín, de marca personal y de tener claro hacia dónde queremos llegar, pues podemos generar unas transformaciones no solamente en nuestro proceso de vida, sino a nivel colectivo. Otra de las competencias que están allí centrales y que junto a la creatividad nos van a permitir avanzar en estos desafíos que nos presenta el mundo actual es el pensamiento crítico. Y pensamiento crítico entendido como esa posibilidad cognitiva que tenemos los sujetos para pensar, para transformar, para resolver problemas, para tomar decisiones, pero sobre todo también para asumir una postura. Y una postura a partir del conocimiento, a partir de la discriminación, a partir de la toma de decisiones, pero también a partir de argumentos precisos que estén en nuestro conocimiento, que sean gracias también a una cantidad de competencias como la capacidad de recolectar la información, analizar esa información, generar procesos de síntesis de esa información y evaluar qué tan pertinente es la información que yo he estado recolectando. Y en este contexto es supremamente importante lo que hacemos nosotros, los docentes, con la información, dado que en la actualidad nosotros nos encontramos con una cantidad extrema de información. En nuestra época seguramente teníamos que ir a la biblioteca, buscar en las fichitas, indagar qué existía allí sobre lo que estábamos necesitando para responder a alguna tarea en el colegio o la universidad. Ahora es mucho más fácil porque tan solo con ingresar a un buscador tenemos una sobrecarga de información y debemos es ahora discriminar qué tipo de información nos sirve. Entonces nuestro ejercicio debe estar orientado hacia que los estudiantes logren identificar cuáles son esas fuentes confiables que les permite recolectar la información. También puedan identificar de esa información qué tanta es objetiva, qué tanta es fiable y sobre todo qué tanta de esa información es actual y que esa información le va a permitir responder a esas necesidades, responder a esas tareas precisas que tienen dentro de sus contextos, no solamente académicos, sino también dentro de sus contextos sociales en los que se encuentren inmersos. La otra competencia que aparece también allí dentro de este marco central de todas las competencias que se han propuesto para el siglo XXI y que deben estar orientadas de manera importante hacia el trabajo colectivo, hacia el trabajo en equipo.
vemos que si bien esas competencias que hemos nombrado previamente, que han nombrado como unas competencias personales, son importantes dentro del ejercicio profesional y académico, estas competencias sociales son también supremamente relevantes y centrales para la vida cotidiana de los sujetos. ¿Por qué? Porque este trabajo en equipo no solamente es la capacidad que tenemos de trabajar con el otro, sino es la capacidad que nosotros tenemos en el encuentro con el otro, de tomar las decisiones, de poder respetar las decisiones que ha tomado el otro, pero también, como lo mencionaron mis dos compañeros que me precedieron, de poder negociar y poder resolver conflictos. Fíjense que esto a veces parece que fuera algo supremamente sencillo, pero cuando nosotros enfrentamos a nuestros estudiantes a diferentes tareas de trabajo en equipo, les cuesta a veces muchísima dificultad. ¿Por qué? Porque tomar decisiones a veces no es sencillo, pero tomar decisiones respetando la perspectiva del otro, tomar decisiones a partir de la negociación, de la resolución de un conflicto, pues genera muchísima más dificultad, y hacia allí es donde ellos deben ir caminando para que puedan ir desarrollando cada vez más estas habilidades de este trabajo colectivo y colaborativo, que es supremamente importante en estos contextos actuales. Vemos cómo la pandemia en algún momento vimos que era supremamente difícil encontrarnos o vincularnos a un trabajo colaborativo si no era a partir del encuentro presencial. La pandemia nos obligó de alguna manera a que estos encuentros teníamos que seguirlos dando, teníamos que seguirlos propiciando, y que la única manera para hacerlo obviamente iban a ser estos medios electrónicos. Y aquí es donde realmente hemos visto cómo la pandemia también nos ha mostrado cómo nuestros estudiantes o cómo nosotros los docentes teníamos en el imaginario que nuestros estudiantes, al ser jóvenes, al ser nativos digitales, tenían todos estos conocimientos y habilidades para enfrentarse a estas herramientas computacionales. Y muchas veces hemos visto que no es tan sencillo para ellos, por otra cantidad de situaciones que se encuentran alrededor de lo que sucede allí en el encuentro con la pantalla. Pues no es tan fácil que ellos puedan interactuar, no es tan fácil que puedan prender sus cámaras, como decía Fermín, miedo a hacer el ridículo, miedo a que vean cómo me comporto, cómo estoy a través de la cámara. Pues esto ha generado también un sinnúmero de oportunidades para que nosotros podamos tener el pretexto también de enseñar este tipo de manejo de las herramientas computacionales, que puedan también generar procesos de intercambio comunicativo a través de correos, de redes sociales, de blogs, procesos que seguramente creíamos que estaban allí presentes, pero que no es tan sencillo. Y no solamente enviar el correo es enviar el archivo adjunto, sino generar unos procesos de comunicación efectiva y asertiva con lo que escribimos, con lo que decimos, cómo lo escribimos, cómo lo decimos, a través del contenido que estoy enviando yo allí en el correo. Procesos que van a ser supremamente importantes en la interacción que van a tener ellos con el mundo actual y con lo que viene a futuro, porque esto va a marcar realmente una diferencia bien importante y significativa. Pero también es importante que nosotros los maestros podamos hacer uso de esas herramientas que están allí también en el internet, y que están en una cantidad de lugares, de bases de datos, que nos van a aportar y apoyar a la docencia, videos, cómics, memes, toda esta cantidad de información que se encuentra en las redes de aprendizaje y que son supremamente importantes y valiosas para los sujetos que están generando estos procesos de aprendizaje. ¿Y por qué son realmente importantes que nosotros los vinculemos a nuestros procesos educativos? Porque si bien están allí presentes, los estudiantes deben aprender a manejar y a discriminar todo este contenido que allí se encuentra desde una perspectiva también muy crítica, hablando de esto del pensamiento crítico. Y allí tenemos también que generar unos procesos de reflexión bien interesantes, porque si bien los medios de comunicación, las redes sociales, no están destinadas para generar procesos de enseñanza, sí están educando a los niños, las niñas y los jóvenes con todo el contenido que allí circula. Vemos que otra de las competencias sociales que son supremamente importantes y centrales dentro del ejercicio educativo del siglo XXI están estas competencias que ya también mis compañeros han nombrado, y que son las competencias sociales e interculturales.
Vemos aquí en la imagen cómo en la primera historieta Susanita de alguna manera se comporta como a veces nos comportamos muchos. Y es decir, yo lo respeto, ¿m? Pero no lo respetamos desde la distancia, ¿cierto? Lo respetamos sin poner en el mismo lugar su posición. Entonces eso quiere decir que no estamos haciendo un proceso adecuado de interculturalidad, porque la interculturalidad no solamente es respetar las costumbres o la cosmovisión del otro, los otros, sino es ponerlo en el mismo lugar, es interlocutar, es hablar en ese mismo nivel con las creencias y las cosmovisiones de los otros junto a las mías. Y allí este trabajo va a ser supremamente importante por todos esos fenómenos que hemos visto socialmente que se están dando en las sociedades actuales, y es ese irrespeto por la diversidad, pero que ya no es solamente el irrespeto desde las ideas, sino también es en el daño y en el atentado contra la integridad de los demás. Entonces aquí vamos a tener que hacer, o tenemos que hacer un trabajo bien importante para que nuestros estudiantes lo aprendan y puedan generar estos procesos de intercambio social de manera bien importante, porque es importante centrar la mirada en el ejercicio social, porque básicamente en el mundo actual donde hay tantas tensiones, donde hay tantas dificultades y desafíos de diferente índole, como ya lo hemos visto, va a ser supremamente importante el trabajo colaborativo que hagamos al interior de las sociedades, el uno con el otro. Y si nosotros no nos respetamos, no generamos esa unión colectiva y ese respeto por la palabra, por la interacción con el otro, pues va a ser supremamente importante, difícil. Entonces vemos aquí, traje una cita de la profesora, una profesora de Hong Kong, experta en educación, y sobre todo en esta educación, en estas nuevas tendencias donde se involucran las nuevas tecnologías. Ella nos pone en una reflexión que hemos hecho todos a lo largo de estos nuevos procesos educativos para el siglo XXI, y es, pero estas competencias no son nuevas. Estas competencias no es que recién aparezcan o es que no las hubiésemos trabajado previamente, sino es que estas competencias no son nuevas, sino simplemente son nuevamente importantes. Y aquí es donde hay que centrar la mirada. Hay que generar unas transformaciones a nivel educativo y a nivel social para que nuestros estudiantes, nuestros niños, niñas y jóvenes puedan responder a estas nuevas dinámicas del mundo actual, dinámicas a las que están expuestos y en las que están ya allí presentes, y como tal debemos prepararlos para que puedan responder a estos desafíos. ¿Qué es importante? Estas competencias aparecen en el centro de la mirada de la educación superior en muchos contextos, pero estas competencias no van a estar allí presentes solo con lo que hagamos nosotros en educación superior. Es importante que estas competencias empiecen a desarrollar no solamente en estos niveles de educación superior de pregrado y posgrado, sino que se den al interior de la educación infantil, de la educación básica, media, pero también muy importante que se geste al interior de los contextos sociales y familiares. Entonces allí aparece, y con esta pregunta digamos que quiero ir haciendo el cierre, una pregunta, y es, ¿cuál es la capacidad que tienen los países, las sociedades, las familias y las instituciones educativas para transformarse y transformar a los niños, niñas y jóvenes para que ellos puedan responder a los desafíos o a los complejos desafíos del siglo XXI? Y entre tanto, pues quisiera yo proponer que este camino de la formación del siglo XXI, pues no se va a dar con una receta o con un único camino, con un único recorrido, porque tendremos que analizar todos las características particulares de los sujetos con los que estamos generando sus procesos educativos. Tendremos que analizar de una manera particular los contextos en los que se encuentran inmersos las instituciones, en las que se encuentran inmersos dichos sujetos, pero también habrá que vincular a las familias, a las instituciones de educación superior, media, básica, infantil, y obviamente, como lo hemos hablado y escuchado en diferentes contextos, al sector productivo, que es finalmente donde van a llegar estos jóvenes a dar respuestas a estas necesidades, pero también hay que hacer una mirada bien crítica y vincular al Estado, quién es que tiene que dar respuesta con políticas y presupuestos las políticas y los presupuestos necesarios para que la calidad de vida y el bienestar de los niños, niñas, jóvenes y sus familias pueda tener también una coherencia importante hacia lo que sucede en las instituciones educativas. Muchas gracias.
Muchas gracias, profe. Maravillosos aportes también. Considero que ha sido un webinar muy, muy interesante que sin duda aportará significativamente a la formación, bueno, a complementar esa formación personal y también profesional de todos nuestros participantes. Tenemos una pregunta aquí en la casilla de preguntas y respuestas dirigida a cualquiera de nuestros panelistas, el que la quiera responder. Esta pregunta es de parte de Ricardo Andrés Zavala y indica lo siguiente. ¿Qué tan válido es el aceptar el miedo al fracaso cuando en la actualidad lo que se puede ver como un fracaso puede significar escarnio público? ¿Cómo se puede manejar ese proceso de aceptación frente al miedo al fracaso? ¿Quién la quiere responder? Bueno, si quieres yo arranco, ¿me escuchas? ¿Y me ves? Perfecto, sí. Ok. Bueno, no, yo creo que hay un tema y es, todos sabemos que en nuestra actividad profesional vamos a tener todo tipo de relaciones y todo tipo de interacciones con personas. Él en la pregunta colocaba el ejemplo de un veterinario a quien se le muere su mascota y terminan hasta haciéndole ciberacoso y de todo. Y créeme que todos creo que hemos vivido situaciones por el estilo. El tema que hay, y Ana Carmenza lo explicaba muy bien, es que todavía necesitamos generar una cantidad de transformaciones sociales que son fundamentales. A nosotros no nos han enseñado a manejar el duelo, no nos han enseñado a manejar el fracaso, no nos han enseñado a manejar el conflicto. Yo justo estamos en un curso de mediación, yo coordino una escuela internacional de mediación con un grupo de compañeros especiales en España, y donde hablamos de mediación escolar, mediación empresarial, pero sobre todo también mediación universitaria. Pero una de las cosas que estamos trabajando muy fuerte es con los chicos en enseñarles la visión positiva del conflicto. Es decir, es normal que podamos tener conflictos. De hecho, el conflicto es inherente al ser humano, es permanente y siempre vamos a tener el conflicto. No va a desaparecer el conflicto. Lo que vamos a tener que aprender es esos manejos del conflicto. Y aquí viene uno de los temas que tanto Fermín como Ana Carmenza han planteado, tanto a nivel de lo que es el personal branding, la marca personal, como también el desarrollo de habilidades y de cualidades. Y es cómo manejamos esas situaciones difíciles donde yo me encuentro con una persona que, por ejemplo, no ha entendido que era normal que de pronto, en el caso del ejemplo que colocaba, quien preguntaba, se muriera la mascota y fuera de eso, pues entendiera que era normal que pudieran fallecer. Esto hace que muchos de nosotros tengamos que aprender primero a tener que manejar muy bien empatía, entender cómo está el otro, cómo se siente el otro, en qué condiciones está el otro, analizarlo, entenderlo, pero también cómo me siento yo y cómo logro manejar una conversación tan difícil cuando una persona, por ejemplo, está descontrolada, una persona está emocionalmente afectada porque sintió que se había muerto su mascota y para muchos la mascota tiene nivel de hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que yo profesionalmente hice todo lo que podía hacer, cumplí con todo lo que yo tenía que hacer, hice todo lo que humanamente y profesionalmente estaba a mi alcance para responder, puedo tener la tranquilidad para afrontar la situación que tengo con el otro. Ahora, el problema es cómo yo hago para que el otro también logre ese nivel en el que yo estoy. Y si no lo logro, ¿de qué forma puedo expresarlo? ¿Cómo puedo comunicarlo? ¿Cómo puedo tratar de hacerlo? Pero ahí viene también otro tema y es si el otro no lo logra aceptar y pues comienza a hacer ciberacoso y hacer toda una cantidad de cosas que ya implica otro tipo de acciones. Pero lo primero que yo tengo que tener como profesional es la tranquilidad de que yo, desde mis habilidades, mis competencias, tanto personales como profesionales, realicé las acciones necesarias para, en este caso, haber salvado una mascota. He tratado de explicarle a la persona, he tratado de generar una determinada situación y eso es lo importante a nivel mío como profesional. Ya si la otra persona comienza a actuar de otra forma,
y ahí se me sale el abogado que tengo dentro, pero digamos, desde el punto de vista profesional, lo importante es que aprendamos nosotros a manejar precisamente esas situaciones, a que yo entienda que debo desarrollar esas habilidades, esas cualidades, competencias que tanto Fermín como Ana también las reseñaron, para que yo pueda, desde mi ámbito profesional, manejar esas situaciones complejas y de incertidumbre que hay y que se presentan, y que son más comunes de lo que creemos, y lo hemos visto, por ejemplo, con el COVID. Familias que agreden al médico porque su familiar se murió de COVID, o ante cualquier reacción. Muy aquí en Colombia, Fermín, tenemos una máxima que dice: usted no sabe quién soy yo. Y entonces es que yo soy hijo de no sé quién y soy hijo de no sé qué más. Y entonces, como yo soy hijo de yo no sé quién, pues usted tiene que hacer lo que yo diga porque yo soy fulanito de tal. Entonces, por eso sí es importante, Natalia, y es parte de lo que también Ana Carmenza planteaba en su conferencia sobre la necesidad de transformar, planteo una línea de educación, es que todas las carreras, todas las profesiones deben, y sobre todo en los programas académicos, tenemos que trabajar en inteligencia emocional, temas de comunicación asertiva, temas de marketing personal, como lo planteaba Fermín, y temas de negociación, por ejemplo, y tú lo planteaste también, porque lamentablemente hay muchas áreas en las cuales nosotros nos centramos en el conocimiento desde la técnico, desde lo científico, pero el tema es que la interacción humana también requiere una serie de habilidades, de cualidades que también debemos prepararnos para eso, y muchas veces eso no lo encontramos en nuestros procesos formativos. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Fermín, Ana Carmenza, ¿quieren complementar algo más o voy por la siguiente pregunta? Bueno, voy por la siguiente pregunta que nos ha... Bueno, Dime, Fermín, adelante. sí. Ay, sí. No, iba a responder brevemente a Ricardo. Dale, Fermín, dale, se te Vale, escucha. vale. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, he puesto en el chat el link para solicitar el certificado. ¿De acuerdo? Quien quiera, le da el link y adelante. Dos breves comentarios. Además, vienen a colación de lo que es la marca personal. Yo he estado defendiendo que hay que hacerse visible, hay que hablar, hay que escribir, hay que digamos, mostrarse, ¿no? Y eso tiene un arma de doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo porque tienes que, por un lado, podrías generar un valor en lo que haces, o al revés. Si yo aquí, por ejemplo, en esta conferencia empiezo, no sé, a tartamudear y no doy pie con bola, pues diréis: jo, Fermín, ¿este quién es? ¿No? Qué desastre de ponente y tal, ¿no? Es decir, la marca personal no es algo que siempre salga bien, porque al exponerte hay un miedo, no al fracaso, es al qué dirán, ¿no? Al qué dirán si me hago visible. Pero luego viene la parte de una palabra que me encanta, ¿no? Y dice Ricardo Andrés: oye, ¿de qué modo se puede manejar ese proceso de aceptación? Me encanta esa palabra, esa expresión de proceso de aceptación. O de qué tan válido es aceptar el miedo al fracaso. Bueno, yo quisiera preguntar a quien nos escucha, ¿hay alguien en el mundo de la especie humana que no tenga miedo al fracaso? O sea, bueno, alguien con trastornos de personalidad, pues alguno pues tendrá un problema serio en el cerebro que haga que no tenga miedo. Pero el 99,9999% de las personas tienen miedo al fracaso. Es decir, es algo humano, es algo natural. Cuando uno tiene que trabajar a marca personal y tiene miedo al qué dirán o miedo a fracasar al emprender, pues ¿qué hacemos con el miedo? Nos peleamos con él, lo machacamos. ¿Qué hacemos? Pues mira, la respuesta es lo que decía Ricardo Andrés, es aceptarlo. ¿Qué significa aceptar? Aceptar significa reconocer que somos humanos, significa que el miedo es una emoción que te dice cosas de lo que te importa, ¿vale? Yo todos los días tenemos ciertos miedos a llegar tarde, o tenemos miedos a hacer daño a alguien, o tenemos miedo a hacer mal una tarea. ¿Y eso es malo o bueno? Siempre tendremos miedo, siempre. Es decir, te dice información de que eso es para ti importante. Y cuando uno con esas emociones
te señala lo que es importante, ese miedo se convierte en una fortaleza. Porque si yo digo, tengo miedo a esta conferencia, todos tenemos, los que nos dedicamos digamos, a los más media, ¿no? A difundir conocimiento y ayudar a la gente a crecer, siempre tenemos inquietudes y tenemos miedos. Pero ese miedo, cuando reconozco que ese miedo es para ayudar a la gente y que cualquier consejo que dé, si puedo ayudar a alguien, que es lo que me importa, pues tener sentido lo que hago y tener sentido en mi vida, esos miedos ya no es un miedo que te genera ansiedad, es un miedo que te puede generar, digamos, entusiasmo y una emoción que te enchufa, que genera engagement y que cuando acabas digas, sí, lo he pasado un poco mal, pero ha sido algo que es lo que yo he decidido, ¿no? Si la libertad consiste justamente en decidir qué es para mí lo importante, qué quiero hacer para ayudar a la gente y en el proceso, pues claro que tenemos miedos. Siempre tenemos miedos. Pues simplemente es aceptarlo, que somos humanos y que hay que tirar para adelante y luchar por lo que nos importa. Gracias, Fermín. Vamos con la pregunta de Andrea Rivera. Ella nos saluda desde México y dice lo siguiente: como estudiantes aún, ¿cómo se puede lidiar con la idea de que aún no sabes tanto como para poder desarrollarte de la forma en que uno quiere lograr profesionalmente? Bueno, voy a empezar si quieres, Natalia, si quieren. Claro que sí. Pues con esa idea nos toca lidiar toda la vida, porque entre más avanzamos, más nos damos cuenta que no sabemos, ¿sí? Fíjate que yo llevo más de 20 años trabajando y creía cada vez que iba aprendiendo más cosas, pero en este punto considero que sé cada vez menos. Y esa es una idea con la que nos toca lidiar toda la vida. Otro asunto supremamente importante en estas tendencias de la educación orientadas hacia el siglo XXI, y por eso hablaba yo del aprendizaje para toda la vida, es que en épocas anteriores, con esta educación tradicional, la educación estaba muy centrada en la enseñanza y poco hacia el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, cuando la educación estaba muy centrada hacia la enseñanza, estaba muy orientada hacia quién es el que enseña. Pero cuando ahora hacemos un viraje y lo orientamos al que aprende, pues hay una responsabilidad bien importante en cada uno de nosotros, de los sujetos que nos estamos formando a lo largo de toda la vida, y es en generar de manera autónoma esos procesos de aprendizaje y procesos de aprendizaje que cada vez se van orientando y puliendo más hacia donde queremos llegar, hacia donde queremos orientar nuestros procesos de especialización cognitiva, praxeológica, social, incluso de interacción contextual con los otros, porque es allí donde en este ejercicio particular y de responsabilidad individual, autónoma, que vamos a ir generando poco a poco y día a día esos procesos de aprendizaje, de acercamiento conceptual, no solamente al saber, sino también ese acercamiento al saber hacer. Entonces, Andrea, yo te diría, desde todo este trasegar que he tenido como profesional y como docente en diferentes niveles también de educación de formativa, que he estado con niños, con jóvenes, también respondiendo a las necesidades de la formación de la educación superior, y es que esta es una idea con la que nos toca lidiar a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro ejercicio profesional, porque entre más sabemos, más nos damos cuenta que estamos muy lejos de alcanzar eso que muchas veces queremos, y es conocer sobre muchas cosas. A medida que vamos avanzando, tenemos que ir desarrollando esos aprendizajes, pero está en nosotros mismos generar de manera autónoma y responsable ese acercamiento a esos saberes que queremos alcanzar. Fíjate que ahí yo me sumo a lo que plantea Ana, y es que uno no para de aprender, y además la vida le va a ir exigiendo también nuevos aprendizajes. Y lo bonito de eso es que también tu propio camino te va a ir llevando a que tú busques aprender muchísimas otras cosas. Lo interesante que hay en eso es que precisamente estamos en una época donde la forma como aprendemos, donde la forma como accedemos a la información, donde accedemos al conocimiento es absolutamente maravillosa. El tema es también aprender que toda esa información, todo ese conocimiento, todo eso que yo estoy aprendiendo sirva para que yo logre generar un proceso de realización personal, de felicidad, de éxito,
éxito no entendido solo en el tema monetario, sino en el tema de mi realización como persona, como profesional. Yo te pongo un ejemplo clarísimo, que es mi propio caso. Yo estudié Derecho y cuando comencé a formarme como Derecho, por ejemplo, para mí la psicología era absolutamente absurda. Yo decía, pobrecitos los psicólogos, con esa situación, en lo que viven, y todo psicólogo es un traumado, ¿no? Y tenía toda una cantidad de cosas absolutamente absurdas que la vida me fue cambiando y que, por supuesto, en la medida que comencé a trabajar y yo me fui por el mundo de la negociación, de las relaciones interpersonales, etcétera, me tocó ir aprendiendo otro tipo de cosas que en mi vida se me había ocurrido mirar. Por ejemplo, neurociencias. Cómo funciona el cerebro y cómo funcionan los neuroconectores. En mi vida a mí se me ha ocurrido, ni siquiera era consciente de que tenía un cerebro. Y eso es absolutamente fundamental. Y me tocó comenzar a aprender y me volví un apasionado del tema de los temas neuronales, y entonces me metí también con temas de psicología positiva, y luego me metí con temas de antropología, y luego entonces me comencé a meter con temas de cuarta revolución industrial y entonces la inteligencia artificial. Y claro, cada vez se te va aumentando y aumentando, como decía Ana Carmen, la cantidad de información y de aprendizajes que tú vas teniendo. Pero es algo que vas a tenerlo toda la vida. Lo que sí es interesante es ir viendo cómo tú vas usando eso que tú vas aprendiendo, eso que tú vas adquiriendo para generar una mejora en tu desarrollo profesional, en tu desarrollo como persona. Y esto tiene que ver con algo que decía Fermín también sobre el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo, porque todos lo tenemos. El tema es cómo yo enfrento esa incertidumbre, cómo enfrento yo esas situaciones, y eso sí es lo interesante. Por ejemplo, tengo varios colegas que fueron abogados durante mucho tiempo y ahora están dedicados a montar un restaurante y son chefs y están realizados y se realizaron después de muchísimo tiempo. Y esa transformación de uno dice, pero ¿cómo dejó de ser un abogado laboralista, penalista, y se dedicó a ser chef y montó un restaurante? Uno dice, no, pero pobrecito, se le corrió la teja. No, es porque generalmente estamos en un proceso de evolución y de transformación y de búsqueda y de cambio. Y ahora todavía más, con todo este acceso a la información que nosotros estamos teniendo y al conocimiento, y eso es parte de nuestro proceso de evolución y de transformación. Y eso es parte también, como lo plantea Fermín, de cómo yo enfrento, por ejemplo, el temor al cambio, a la incertidumbre, a lo que no conozco, a lo que está. Y es parte de ese proceso nuestro de avanzar en nuestro desarrollo personal para enfrentarlo. Y eso es lo bonito de estar vivos, y creo que las cosas lindas que tenemos precisamente los seres humanos es que continuamente estamos aprendiendo y podemos aprender. Y Fermín podrá contarnos casos en España de personas con 65, 70 años que están volviendo a la universidad y que están volviendo a estudiar y aprender y a encontrar otras cosas, no solo para que le digan doctor o doctora, no, ese no va a ser el sentido ni porque va a ser alguna cosa, sino porque es su realización como persona. Yo por complementar, esta pregunta me encanta, me ha encantado porque es la gran inquietud que tienen los jóvenes de, bueno, sí, si no tengo experiencia, ¿cómo voy a trabajar? Y si para trabajar me piden experiencia, ¿cómo salgo de aquí? ¿No? Yo he tenido la suerte de que me han invitado muchas veces a dar conferencias a padres y madres sobre la empleabilidad de sus hijos, ¿no? Jóvenes que son de 15, bueno, 18 a 23 años. En España el índice de desempleo en jóvenes ha llegado a puntos de llegar al 50% de desempleo. Es dramático, justo por este problema, ¿no? Yo lo que les cuento es un poco lo que he contado con el tema de marca personal, ¿no? De hecho, hay influencers que son muy jóvenes y que tienen miles de seguidores y ganan mucho dinero y hablan de lo que sea, de psicología, o hablan de literatura, o hablan de deportes, y son, de verdad, o sea, no tienen ni idea, sabrán mucho menos que como decía, que la persona que ha hecho la pregunta, pero y del mismo modo, pues hay personas que, no sé, chamanes o videntes en el mundo de la psicología y tal, que tampoco tienen formación científica y de verdad tienen fila para que la gente, digamos, les pague y les compre, ¿no? Entonces, yo a modo de consejo, no sé si
si la persona que ha hecho la pregunta, pues si es fonoaudióloga, si es logopeda o psicóloga o no sé qué es, ¿no? Pero en el supuesto que fuera fonoaudióloga, por decir algo, el modo de que se haga visible y que pueda tener oportunidades laborales, primero, es decir, siempre hay que aprender, siempre hay que formarse, pero luego hay que, en el proceso, intentar ser un altavoz, un vocero de lo que va aprendiendo. Es decir, estoy convencido que la compañera que ha hecho la pregunta, que es exactamente es Andrea Elizabeth, pues que seguro que ha asistido a cientos de clases, ha asistido a decenas de congresos o conferencias como esta que está viendo aquí, ¿no? Pues que aproveche y que haga un resumen y que lo comparta por redes sociales, ¿vale? Es decir, si quiere destacar como fonoaudióloga, pues que comparta incluso sus trabajos, que tendrán muertos de risa en su computador, que los saque del computador, que haga un pequeño resumen, cree un blog y empiece a hablar de aquello de lo que quiere vivir, ¿no? Que asista a charlas, a congresos, a jornadas de aquello de lo que quiere destacar y que luego lo cuente. Aquí Elizabeth, en estas jornadas virtuales sobre fonoaudiología, o asistiendo con una ponente española de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, o de ISEP, hablando sobre terapias del lenguaje, ¿no? Y que lo cuente, ¿no? En cuanto tenga oportunidad, que dé alguna charla pequeñita, aunque sea en pequeños colectivos. En cuanto pueda, que se empiece a codear con los números 1 de su área. Tiene LinkedIn, tiene redes sociales, puede escribir a la gente y la gente suele responder. Puede empezar a intentar, investigar en algo que quiere destacar con gente número 1 en el tema y que empiece a salir visible. Es decir, hay muchísimas maneras, sin salir en la televisión y en la radio, o sea, no hay que ser famoso, de empezar desde muy jóvenes a ser visibles por aquellos que algún día les pueden ofrecer un trabajo. Pero eso no es de un día para otro. Consiste en estar de forma proactiva en las redes sociales, en el networking, hasta que algún día te van a caer no una, sino muchas oportunidades. Gracias, Fermín. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que vamos a tratar de responder lo más rápido posible las últimas 4 preguntas que nos han generado los participantes. La primera es, aun cuando el desarrollo de las competencias se adquieren con la experiencia laboral, ¿cómo se mide a nivel del mercado dichas competencias cuando no se ha tenido experiencia laboral? Natalia, si quieres, hagamos un ejercicio porque vi las otras preguntas y me pareció genial. Y es algo, fíjate que había una sobre el papel de la mujer también, que tiene que ver también con esa área. Pero mira, por ejemplo, cosas tan simples de cómo se miden competencia o adaptación al cambio, del modo más sencillo. Si yo les digo a ustedes, enciendan sus cámaras y todos los que estén participando, enciéndanlas para que los podamos ver todos. Te vas a dar cuenta que va a haber un cambio hasta en la forma como nosotros nos estamos viendo y percibiendo e interactuando. Y si yo le digo, por ejemplo, a las 2 personas que tienen las preguntas, que ellas mismas prendan la cámara y hagan la pregunta, vas a comenzar a ver formas como tú vas mejorando tus competencias digitales y tus habilidades digitales. Fermín lo ha planteado brillantemente cuando él dice, mire, el tema del marketing personal, de la marca personal parte de la imagen. Y algo que nos mata en el mundo digital es cuando tú no ves al otro, no ves las reacciones del otro. Y eso tiene que ver precisamente con cómo se mide. Es tan impresionante que en el mundo digital, por ejemplo, te van a medir. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar en una clase con la Universidad de Shanghai y dicté la clase y después me llegó el reporte de atención de los estudiantes. O sea, les logran en los salones de clase medir qué grado de atención tenían simplemente desde la medición física. No digo que sea correcto o acertado o qué tan bueno o no sea, pero me impresionaba eso. Entonces decía, ¿cuántas veces un chico miró el celular durante la clase y dejó de ver la cámara? ¿Cuántos entraron a otras páginas en otras áreas, etcétera? Entonces, hay muchas formas de ir midiendo precisamente esos temas. Pero fíjate que lo interesante es que nosotros podemos ir midiendo también nuestras competencias y nuestras habilidades para poderlo hacer. Entonces, a esa pregunta,
Hay formas de medirlo, hay todo un desarrollo que se está haciendo desde los procesos organizacionales, etcétera, para medirlo. Yo no soy y no estoy muy de acuerdo con esas mediciones. O sea, comprendo los test, comparto los test, etcétera, pero yo no soy mirado ni a los rankings de las universidades, ni a los rankings de las empresas, ni a los rankings de las personas, ni a medir quién es más inteligente o menos inteligente, porque creo que eso no es lo importante. Lo importante es el desarrollo de cómo estoy. Y ahí en esa misma línea, con la pregunta que estaban haciendo sobre las mujeres y cómo se ven las mujeres, créeme que yo cada vez me asombro más. Primero porque entiendo la situación en la que estamos viviendo, donde todavía hay una brecha que cada vez es mínima, pero también con el espacio en el que están jugando las mujeres. Ayer estuve en una conferencia con la Escuela Militar de Cadetes. Yo estuve hace 35 años en el ejército prestando servicio militar obligatorio y no había una sola mujer. Ayer, dentro de los oficiales que se están formando, el porcentaje ya estaba 60-40. ¿No? de participación de la mujer. Entonces yo creo que sí viene ese proceso, sí viene avanzando. Por supuesto, hay una situación que es complicada, pero estos temas que hemos planteado nosotros no tienen que ver con el tema de si es mujer o hombre. Tanto los hombres como las mujeres vamos a tener que avanzarlo, no importa si eres transgénero, eres afro, eres lo que sea, todos lo vamos a tener que afrontar. Por supuesto, vamos a tener que tener ciertas habilidades porque todavía estamos en sociedades que tienen algún tipo de discriminación, etcétera, pero es parte también de nuestro proceso formativo el lograr avanzarlo y continuar en esa lucha de transformación de los imaginarios colectivos y de todas estas situaciones que lo hay. Pero creo que ahí sí hay un trabajo interesante por hacer. Yo quisiera agregar algo con lo que está diciendo Daniel sobre estas dos preguntas, y es claramente en la interacción con los otros es que se mide el desarrollo de esas competencias y ese alcance con las competencias. Y en la interacción no solamente con los otros, sino también en la interacción consigo mismo. En la medida en que nosotros aprendemos a conocerlos, como incluso lo presentó Fermín en su presentación, es en la medida en que nosotros conocemos cómo estamos desarrollando esas competencias, pero también cómo nos vinculamos y nos desarrollamos en nuestro caso, con los usuarios, con las personas que estamos trabajando, en los contextos en los que nos vinculamos y desarrollamos todo nuestro ejercicio profesional, pero también cómo trascendemos a los contextos de las personas con las que estamos trabajando y orientando nuestro ejercicio profesional, es como nosotros podemos darnos cuenta que hemos ido desarrollando esos problemas, pero también cómo con las personas que trabajamos o en las empresas o en los servicios en los que nos encontremos generando nuestro proceso profesional, vamos a darnos cuenta que hemos generado ese desarrollo de esas competencias. Por eso es supremamente importante ese ejercicio y ese trabajo con las inteligencias múltiples, porque esas inteligencias múltiples y ese ejercicio de esas inteligencias emocionales, que no está solamente relacionada con la manera en que me vinculo con los demás, sino la manera en que yo también me vinculo consigo misma, me leo a sí misma, pues voy a poder permitir dar razón de esas competencias que yo tengo. ¿Cómo se trabaja de manera importante a nivel laboral estas competencias también? Y es en la medida en que tú puedes integrar las demás competencias o todas esas competencias de las que hemos estado hablando hoy a resolver esos problemas, a resolver esos conflictos o a resolver esas situaciones que se presentan en el día a día y que de manera importante e inmediata tenemos que tomar decisiones y solucionar esas, digamos que esas crisis o esos conflictos que se presentan en la cotidianidad. Y el trabajo de la mujer, me parece supremamente importante e interesante esa pregunta, porque ese ejercicio de la mujer, fíjense que lo hemos dado a lo largo de la historia también con nuestras luchas, pero en el momento actual estamos aquí hoy presentes en esta interacción, que podemos estar Natalia, que puede estar yo, que pueden estar todas las personas, mujeres que nos están escuchando, y es a esas luchas que se han dado. Pero nuestras luchas siguen y nuestras luchas siguen dándose en la medida en que nosotras como mujeres nos posicionemos, sigamos estudiando, sigamos enfrentándonos a los diferentes contextos con todo nuestro saber, con toda nuestra experiencia, con todo nuestro ejercicio profesional. Esa es la mejor resistencia que podemos hacer
¿cierto? A los contextos. Y de alguna u otra manera, con lo que decía Fermín, esos procesos de socialización, esas competencias de socialización y de procesos interculturales, es lo que también va a hacer que los sujetos entiendan que aquí no estamos hablando si es mujer, si es hombre, si es negro, si es homosexual, si es asiático, sino estamos hablando es de seres humanos. Y en la medida en que nosotros comprendamos que la interacción no es con un rótulo, sino que es con un otro, pues vamos a poder vincularnos a esos procesos de interacción, de respeto y de diálogo colectivo hacia la mejora de este planeta, que es lo que tenemos que conseguir entre todos. Muchas gracias, Ana. Bueno, la última pregunta, ya para terminar, va para Fermín. ¿Qué límite existe en cuanto a la marca personal, si es que ocasiona límites para desempeñar la profesión? Sí, mira, esta pregunta está muy bien elaborada y es muy interesante. La vinculo con la de Darling, el tema de las competencias profesionales. También lo vinculo con lo que acaba de decir Daniel, de lo que significa interactuar y exponerse, ¿no? Vamos a ver, el sabor que hablaba de la marca personal no es un tema que lo muestre en la entrevista de trabajo, de selección con el entrevistador, ¿no? Y yo como candidato en 15, 20 minutos o una hora. La marca personal, la promuevas o no, la tenemos. Es decir, estamos 24 horas mostrando nuestro sabor con el modo como miramos a la gente, cómo nos mostramos, cómo vestimos, cómo cuando ayudamos a la gente o no ayudamos, la omisión y la acción es marca personal. Es decir, estamos siempre, siempre, siempre mostrando y haciendo publicidad de lo mismo. Diréis, no, Fermín, eso no es verdad. Sí, estamos continuamente. Uno lo hace de forma consciente y otros de modo inconsciente, pero lo hacemos. Entonces, el cómo mostramos nuestras competencias, pues en la interacción, lo que decían ahí Daniel, cuando vivimos y estamos en relación con los demás, estamos dejando una representación en la mente del otro. Estamos siendo percibidos, que no es si sé hacer tal tarea o no, es quién soy, ¿no? Porque al final, cuando nos eligen, no es por si sabemos o no sabemos hacer las cosas, nos eligen porque confían en la persona. A mí cuando me buscan en un, no sé, me dicen, Fermín, quiero a un profesional de ISEP para trabajar. Yo pregunto, bueno, dime el perfil. ¿Y qué me dicen? Fermín, pues sea buena persona, ¿no? ¿Pero qué es una buena persona para ti? Leches, Fermín, ya me entiendes, una buena persona. Es decir, la gente busca buenas personas. Que sí, que hay puestos de trabajo, que es ese 20% de ofertas que se publicitan, que muchas veces sí, damos a elegir que sea astronauta, que hable 5 idiomas, que haga alpino y que sea la leche, ¿no? O sea, que sea increíble, ¿no? Es decir, en la vida cotidiana eligen a personas, o nos eligen las personas por cómo somos, por cómo actuamos. Que sí, que luego sabremos más o menos, pero en esa interacción continua es cuando realmente la gente nos cala y nos elige. Por eso, la pregunta de los límites, no hay límites. O sea, la clave es ser tú misma, saber qué quieres, qué te gusta, con quién quieres trabajar, dónde quieres trabajar, con quién quieres trabajar y muévete, ¿no? Y ya para acabar esta pregunta, y también creo que también por el tiempo que ya es tarde, todo se resume para mí en lo que se llama networking. Antes lo he dicho, el networking es la clave del éxito profesional. ¿Pero qué es el networking? El networking, para que no digáis, es que lo que ha dicho Fermín y Daniel y Fermín, Ana, Daniel y Fermín, es que dice que nos vendamos y que vendamos humo. No, no. El networking se basa en una filosofía que creo que a todos nos gusta y que tiene que ver con la felicidad y el bienestar. Consiste en dar, en ayudar a la gente. Y en ese proceso de ayudar sin esperar nada a cambio, aquí estamos los tres y Natalia en nuestro tiempo libre para ayudar a la gente y lo hacemos de forma desinteresada porque lo que queremos es ayudar. En ese proceso de dar, sin esperar nada a cambio, lo que estamos produciendo es justamente esa transmisión de quiénes somos. Y de aquí, seguro que luego, tanto con Natalia o con Ana, con Daniel, surgen sinergias o con gente que nos visita hoy, que nos escucha, pues igual escriben a Daniel, oye, lo que Daniel ha contado, lo que Ana ha contado me ha gustado mucho, quisiera contigo colaborar o con la FCR. Es decir, todos son relaciones que se basan en la política de vamos a ayudar a la gente, ¿no? Y eso creo que es indiscutible, que genera felicidad y buen rollo. Para nada es intentar luego pedirte 5 favores. Y claro, es que, Natalia, te he hecho 3 favores,
dame a mí 4, no, o sea, es un tema de eso. Y luego algo muy básico que el ser humano a veces olvida, agradecer. Es decir, yo quisiera agradecer a la ECR, a Creces y a todos los que han venido aquí, pues porque si están aquí es porque algo les ha sido útil, ¿verdad? Y agradecer es fundamental en el networking y las relaciones. Si no agradecemos, pues dejamos de ser humanos, dejamos digamos, de que la rueda y la maquinaria funcione como tal. Bueno, pues muchísimas gracias, Fermín, Daniel y Ana Carmenza, por compartir todo su maravilloso conocimiento y experiencia con nuestros participantes. Esperamos podernos ver en una próxima oportunidad. Seguras que este webinar ha sido de gran valor para todos los participantes. Y pues bueno, nada más que agradecerles nuevamente por este espacio. Sé que nos alargamos un poquito. En España ya casi son las 7 de la noche, así que bueno, te deseamos una feliz noche, Fermín. Buenas tardes para todos los demás. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. gracias. Inmensa, Fermín. Un placer. Un abrazo. Pero sigamos en contacto. Claro que Ha sido sí. un placer. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo para Un todos. gusto. Chao. Justo.